Ahora, en Sobre Ruedas, cuida tu coche, cuida de ti. Vamos a cuidar nuestro coche, como siempre. Lo hacemos con Raúl González. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Hola, buenos días, amigo. Y parece que seguimos sin cuidarlo como se debiera, que todavía nos cuesta el decidirnos ir al taller para revisar multitud de puntos, y más ahora que comienza el buen tiempo, que salimos más, las vacaciones. Bueno, hay que revisarlo siempre. No es lo que estoy diciendo, es una tontería, porque hay que revisarlo siempre. Absolutamente. Lo que pasa que es verdad que en estos periodos estivales, que son cíclicos, pues nos acordamos, ¿no? Porque te vas a hacer un viaje un poco más largo, te pones en carretera y dices, vaya, ¿cómo llevaré los niveles, las luces, los neumáticos? Eso que, por ejemplo, los neumáticos podemos ir a mirarlos en una gasolinera. Ojo también cómo están esos manómetros de presión, porque hay muchos que están al sol y que no están demasiado bien, pero muchas veces las luces nunca nos acordamos de ellas más que cuando en la ITV nos lo dicen, y es que supone un porcentaje importante según un estudio que ha hecho de Hub Automotive, ¿no? Cuéntame. Pues efectivamente, de Hub Automotive, estos amigos de la consultoría que hacen estudios de mercado sobre postventa, recientemente entrevistaron a 1.996 automovilistas y les preguntaron un poco por sus hábitos de mantenimiento del vehículo, ¿no? Y bueno, pues exactamente cuántas veces iban al taller, más o menos al año, qué les preocupaba más, qué les preocupaba menos, y es un poco de lo que me gustaría hablarte hoy un poco, de cómo de comprometidos con el mantenimiento del coche estamos los automovilistas. ¿Y sacamos suspenso o no? Pues la verdad es que podríamos hacerlo mejor, porque si cruzas estos datos que salen del estudio de Hub con los datos que salen del Ministerio de Interior y de las ITVs, la verdad es que hay margen para mejorar. Quiero decir, los defectos graves en los principales sistemas del automóvil, en particular del vehículo de turismo, pues no dejan de crecer. Estamos creciendo con carácter interanual y a 3-5 años en tasas según qué tipo de elementos se trate, iluminación, frenos, neumáticos, de 2 dígitos. No parece razonable que todavía de un año a otro pues crezcan tantos los rechazos en ITV por defectos graves de estos sistemas. Máxime, Miguel, cuando parece que la economía va mejor, ya no vale decir es que la cosa está muy malita, no llevo el coche a tal. Entonces, bueno, yo creo que sí que es importante insistir en que hay que cuidar el vehículo. Uh-huh. Y que eres tú de la opinión de que se debería todavía exigir más en las ITVs, que deberían ser más, entre comillas, fuertes. Pues la verdad es que no sé si el acento hay que ponerlo tanto en el rigor de las ITVs cuanto en la concienciación y del automovilista, y ahí hay mucho por hacer. El estudio de Hub indica que la frecuentación media del automovilista español al taller es de 1,53 veces al año. No sé si es mucho o es poco, pero parece que si uno va pensando en neumáticos, en niveles, incluso en escobillas limpiaparabrisas, parece que es demasiado poco, lo que significa que es que igual solo vamos cuando hay que hacer el cambio de aceite. Y si eso pasa, quiere decir que uno 3 veces, que a lo mejor es un coche muy antiguo y otro no ha ido ninguna, como todas las medias o como se hace o como se suele decir con el pollo asado. Efectivamente. ¿Sabes por qué es por lo que vamos más? Pues efectivamente por temas de cambio de aceite, de filtros, mecánica general, pero hay algunos elementos en los que todavía yo creo que vamos pocos. Por ejemplo, que es en el que te proponía centrarnos hoy, era el tema de la iluminación. Apenas el 6,8% de las visitas al taller tienen que ver con la iluminación, que es fundamental. Básico e importantísimo. Ana Belén Martín, directora de marketing de Lumileds, la división de automoción de luces de Philips. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Cuidamos tan mal como parece nuestras luces?
Bueno, los datos están ahí, efectivamente arrojan unas estadísticas que, como bien comentaba Raúl, son bastante bajas. Estamos hablando de un sistema que forma parte del primer eslabón dentro de la cadena de seguridad dentro del vehículo. Es decir, para que entren en juego el resto de elementos de seguridad del vehículo, lo primero es que podamos ver los elementos que suponen un riesgo en la carretera. Si el sistema de iluminación que llevamos no es adecuado, nuestra visión y la visión que ofrecemos al resto de personas y vehículos que hay en la carretera, pues será muy insuficiente y generará una situación de peligro. Sí, porque el principio, la regla básica, Ana, es ver y ser visto, ¿verdad? Ese es el principio fundamental en materia de iluminación y seguridad vial. Eso es que muchas veces pensamos en el sistema de iluminación cuando nos falla un faro principal, pero pensemos en la importancia, por ejemplo, de un faro intermitente que esté fundido y que no nos permita señalizar correctamente nuestras maniobras. Eso genera una situación peligrosa y, por lo tanto, el vehículo está equipado con multitud de pilotos y cada uno tiene su función y todos ellos deben de funcionar en perfectas condiciones. Por eso es muy importante que, al menos de una forma visual, como una tarea propia, nos aseguremos que al menos una vez al mes visualmente reconocemos que todas las lámparas de nuestro vehículo, ya sean los faros principales o bien los pilotos de señalización, funcionan correctamente. Uh-huh. Y además se ven algunos coches ya con unos añitos que los faros, en vez de transparentes, son amarillos, con lo que ahí también la intensidad se reduce bastante, ¿no? Eso es, estamos hablando principalmente el cristal, digamos, que recubre los faros como consecuencia del envejecimiento y de la acción solar, de los rayos ultravioleta, pues les van confiriendo una tonalidad amarillenta que puede llegar a reducir la visión o la cantidad de luz que dan nuestras ópticas hasta en un 40%. Por tanto, es muy importante no solo mantener el buen estado de la iluminación, es decir, de las lámparas en sí mismos, sino también de las ópticas. Y para esto, bueno, pues hay productos que nos ayudan a que esa visibilidad la maximicemos y que ese deterioro no se produzca. Si te refieres, entiendo, Ana, a lo que yo creo que se denomina kits de restauración, ¿no? Eso es. Existen kits de restauración que, bueno, pues los hay de muy diversos tipos, pero su principal función es volver transparente nuevamente la óptica y que, por lo tanto, toda la luz que emite la fuente de luz pueda salir a la carretera y cumplir su función. Y es especialmente importante volver a cubrir el faro con una película de producto ultravioleta que nos ayude a retrasar nuevamente el envejecimiento de las ópticas por la acción solar. Y en momentos como el que vamos a comenzar ahora, que hay más cantidad de luz durante el verano, pues este cuidado es muy importante. Qué importante, ¿verdad?, desde el punto de vista de ser visto, que siempre se nos olvida lo de ver. Oye, es importante ver, pero en verano especialmente, si tienes los faros pues con esa tonalidad amarillenta que decías tú, un poco así como ajados, igual queda muy muy vintage, pero te da poca seguridad. No, y es que además te lo digo ayer, iba por la calle con el niño y había un coche que los tenía totalmente, y me preguntaba, ¿y por qué? Dice, ¿tiene que ver algo? Digo muy poco, y justo venía a cuento porque es que ayer mismo lo vimos y era impresionante cómo estaban esos faros o cómo no estaban, porque además otro consejo que se tiene que dar y que no siempre hacemos es que cuando se nos funde una lámpara es conveniente no cambiar la fundida solo, sino también la otra, ¿no? Eso es. Que estamos hablando además de muy poco dinero. Es fundamental. Normalmente en otros elementos del vehículo, como neumáticos y demás, ya digamos que a nivel de usuarios tenemos muy concienciada la idea de que cuando cambiamos uno hay que cambiar el paralelo, ¿no? Pero en el caso de la iluminación es también importantísimo. Pensemos que estamos cambiando una lámpara y las lámparas tienen una vida útil que es muy semejante. Por lo tanto, si se nos está fundiendo ya una, es altamente probable que en las próximas semanas se nos funda la siguiente, con lo cual, ¿para qué hacer dos visitas, digamos, ¿no? O tener que hacer dos desplazamientos para el mismo fin, cuando podemos en una única visita dejarlo completamente cerrado? Si además tenemos en cuenta que en el mercado y, por ejemplo, nosotros en nuestra gama de productos tenemos productos de más altas prestaciones, si solamente cambiamos una óptica o una lámpara,
nunca estaremos maximizando el efecto. Imaginemos una lámpara que da, como nuestra Extreme Vision, que da un 130% más de luz. Si solamente cambiamos un lado o un faro del coche, no estaremos consiguiendo ese efecto para poder ver más y, por lo tanto, sentirnos y conseguir una iluminación más segura y más confortable. Doy fe de que si no cambias las dos lámparas, a la semana y media, 2 semanas, es más que probable que la otra se te estropee, y luego normalmente vas al taller y el taller te lo explica, que yo creo que ahora te voy a preguntar al propósito, Ana, sería bueno que te lo explicaran la primera vez, porque cuando cambias una, se te estropea a la otra semana y ya vas y te explican, no, es que tienes que cambiar las dos, y al final he comprado 2 lámparas de más o 3, pudiéndome haber ahorrado este claro, viaje, estas molestias. Yo te preguntaría, Ana, por el automovilista ya le hemos transmitido una serie de mensajes, ¿qué responsabilidad tienen también los profesionales del mantenimiento y reparación de vehículos, los talleres, a la hora de divulgar estos mensajes? Bueno, al final el taller es nuestro elemento, es el que nos debe de asesorar y explicar cuáles son los mejores productos y las mejores soluciones. Por supuesto, la labor del taller es una labor de máxima responsabilidad en este sentido, puesto que son ellos el punto de contacto con el cliente final y deben explicarles, pues por ejemplo, estos puntos que estábamos mencionando antes, que el sistema de iluminación, y sobre todo estamos hablando de ópticas principales, lo ideal es cambiar por pares, pues por un tema de seguridad, de maximizar el efecto y de poder conseguir esa mayor visibilidad y el que nos vean mejor. Al final nuestro taller de confianza es el que nos debe ir asesorando y nosotros también nos tenemos que dejar asesorar, porque al fin y al cabo ellos son los profesionales en esto y siempre nos van a saber guiar hacia la mejor opción. Qué interesante, Miguel, ¿verdad? Porque tú sabes como yo que Lumileds y Philips, como marca suya de iluminación, nos está contando cosas muy interesantes que tienen que ver con los automovilistas, con los talleres, pero también son proveedores de primer equipo. Ellos ya están trabajando en la iluminación del mañana. Lo que no sé si nos va a dar tiempo a preguntarle a Ana al respecto o... Sí. ¿Cómo? Claro, porque es un sector que parece que a lo mejor al consumidor que no, pero tiene mucha I+D detrás. ¿Cómo va a ser esa iluminación del futuro? Pues la iluminación del futuro, por supuesto, viene muy de la mano de una conducción en la que la seguridad prima, una información integrada, y por lo tanto los sistemas de iluminación, más allá de simplemente iluminar, pueden también dar cierta información sobre los obstáculos sobre los obstáculos que podemos tener en la carretera, sobre posibles elementos que interfieran en nuestra conducción, y por lo tanto la iluminación va a formar parte mucho más activa de la seguridad en el vehículo. Si hablamos a corto plazo, pues sistemas de iluminación nos basaríamos en las fuentes de luz, ¿no? Y como fuentes de luz, pues que duda cabe que el futuro próximo vendrá de la mano de los sistemas LED. Bueno, ahí estaremos pendientes de las innovaciones de Lumileds y de Philips, porque nos ha hablado de seguridad también en el futuro. Es que yo creo que es un elemento de seguridad más. Sí, pero también de confort, porque tú y yo, Miguel, sabemos que en el coche, dentro del coche, van a pasar un montón de cosas y a lo mejor hasta esa luz puede servir para generar ambientes específicos donde podamos consumir contenidos en ese coche conectado. La verdad es que el futuro es apasionante, aunque lo que nos toca hoy es recomendar a la gente que no descuide el día a día de su vehículo. El presente del vehículo. Me quedo con una de las cosas que ha dicho, me quedo con varias, pero hay que revisar las luces pues una vez al mes, que no cuesta nada, ya que te das una vuelta por el coche y ves los neumáticos y demás. ¿Y cómo las revisamos? ¿Cómo las revisamos, Ana? Pues una vez que tenemos el coche encendido, principalmente ver los faros principales, ¿no? Obviamente, para sobre todo si no tenemos sistemas de CAN-bus, ¿no? Que el tablero ya el propio salpicadero nos va a informar. Si estamos hablando de coches más antiguos, como es la mayoría del parque español, pues tener el motor encendido, ver que las luces principales funcionan y bueno, ir chequeando pues tema de intermitentes, luz de posición trasera, marcha atrás, freno, etcétera. Pues habrá que hacerlo. Ahora nos ponemos a ello. E ir al taller de confianza, ¿eh? Por supuesto. Ana Belén Martín. Y bueno, dime. Sí, un último apunte. Comentaba que efectivamente tenemos un parque móvil que está algo envejecido y que eso no debe desdeñar que utilizando según qué componentes y confiando en marcas
que están en el mercado EM y que están a la vanguardia, podemos maximizar las prestaciones a pesar de que nuestro coche tenga mayor edad. Pues con ese mensaje nos quedamos. Ana Belén Martín, directora de marketing de Lumileds. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y Raúl también, muchísimas gracias. Venga, Cuidando gracias. tu coche, que estamos aquí. Buen fin de... Hasta aquí, cuida tu coche, cuida de ti, en Sobre Ruedas. Pues los de Sobre Ruedas nos vamos ya, nos ponemos en marcha, les dejamos que enseguida comienza otra semana interesante para el mundo del motor con Miki Garay en la parte técnica. Les saluda Miguel San Martín, hasta la próxima.